y recibimos de la sabiduría de Dios de esta manera. Y agradecemos que esta reunión que tenemos es para recibir la sabiduría del Señor. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? Algunitos, ¿y el resto? ¿Está en la universidad? ¿Dónde está, hermanos? Digan, estoy en la iglesia para recibir la buena palabra de Dios, la sabiduría de Dios viniendo a mi vida. Es verdad, hermanos. Cuando hay palabra de Dios, hay sabiduría de Dios a nuestra vida. Y estamos aprendiendo acerca de la misma palabra de Dios, de la trascendencia que tiene. Sabemos que Dios nos ha ministrado acerca del deseo de su corazón de que este año que ya está transcurriendo, vamos a ver de verdad a Dios operando de una manera rápida, haciendo cosas aceleradamente, como decimos, y viendo más manifestaciones de Dios en nuestras vidas. Pero tenemos que guardar actitudes correctas como estamos siendo ministrados y relacionarnos de la mejor manera con su palabra. Dios y su palabra son uno. Y hemos hablado en este contexto la importancia de atender la palabra de Dios. No es cualquier cosa, es Dios hablándonos y requiere toda nuestra atención, nuestro interés. Hay que respetarla, hay que reverenciarla, hay que honrar la palabra de Dios y también hay que estar dispuestos, la disponibilidad de aplicación en nuestra vida. Eso hay que hacer respecto a la palabra de Dios. Sin embargo, el día domingo estuvimos viendo algo que la palabra misma nos enseña también acerca de una actitud primordial, inicial que debe haber en nuestra vida. Santiago nos dice que no seamos solamente oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. ¿Están de acuerdo con esto? Sí, hay que oír primeramente, pero hay que hacer la palabra de Dios. Si no, no tiene sentido. La palabra de Dios, informándonos nomás cosas acerca de Dios y de su voluntad, sin ser aplicada a nuestras vidas, pues no tiene mayor sentido porque no hay una experiencia de lo que Dios dice en nuestra vida. Pero si la aplicamos, vamos a tener la experiencia de lo que Dios dice. Sin embargo, el apóstol Pedro, también un hombre de Dios, un siervo de Dios, el más efusivo de los discípulos que el Señor tuvo, el que más reaccionaba, el más hablador, el más osado, el apóstol Pedro, él también por el Espíritu Santo es inspirado para hablar a la iglesia acerca de una actitud que debe preceder a la atención, a la reverencia, al respeto y a la exaltación y también a la aplicación de la palabra. Y el día domingo hablamos de eso, recordamos un poquito. El apóstol Pedro en 1 Pedro 2 del 1 al 3 nos dice que desechando, dice, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad de Dios. La primera cosa que se menciona aquí en este pasaje nos corresponde a nosotros en actitud, en determinación y en acción. Es desechar. Este término desechar no tiene que ver tan solo con dejar de lado algo que no nos gusta o apartar. Tiene una connotación mucho más amplia. El término desechar significa que nosotros debemos de sacar, debemos apartar y separar y mandar muy lejos. Algo como que tú expulsas muy lejos, ¿no? Y lo separas de ti. Esto es lo que tenemos que hacer con las cosas que el apóstol Pedro menciona en ese versículo número 1, desechando, apartando, poniendo lejos, expulsando, terminando con todo esto. Y él habla de la malicia, de engaños, hipocresías, envidias y detracciones. Ahora, todas estas cosas están ahí dando vueltas alrededor de los creyentes también. Es decir, los creyentes, si determinan, pueden ser maliciosos, engañar, ser hipócritas, tener envidia y detracciones, claro, puede pasar. Es por eso que la palabra de Dios nos habla de que hay que desechar. ¿Por qué? Porque vienen las ocasiones y oportunidades para esto. Pero dice que alejemos y pongamos y separemos y expulsemos y terminemos con malicias, engaños, hipocresías, envidias y detracciones o difamaciones. La palabra detracciones tiene que ver con difamar, maldecir, hablar en contra de. Debemos dejar de lado todo eso. En vez de este asunto y de estas cosas,
Hay que desear, porque esto nos va a ayudar a dejar de lado las cosas ya mencionadas. Y dice, desead como niños recién nacidos. Sabemos que por la palabra de Dios hemos nacido de nuevo. Y la misma palabra de Dios nos va a ayudar a crecer para salvación. La palabra de Dios te da la vida nueva, la vida eterna, la vida en Cristo. Somos nacidos por la incorruptible palabra de Dios, pero también crecemos para salvación por la misma palabra de Dios. Y por eso merece que en nuestro corazón haya algo que la Biblia dice, deséenlo. Y que en el original significa amen, anhelen intensamente como su posesión la palabra de Dios. Si tú anhelas por posesión una casa, un auto, un terreno, cosas, tu mayor posesión como anhelo debe ser la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios, como hemos dicho, está todo lo que tú necesitas. Y con la palabra de Dios viene todo lo que tú necesitas en Cristo Jesús. En la palabra de Dios está todo suplido para nuestra vida. Solamente hay que, con la sabiduría de Dios, movernos y seguir los lineamientos que Dios nos va enseñando. Y aquí la primera cosa es que tenemos que desear. Tú tienes que amar. Desear, dijimos en el original, es amar intensamente, un anhelo por poseer la palabra en nuestro corazón, lo que va a determinar que tú busques la palabra de Dios, te vayas a los lugares donde está la palabra de Dios, te conectes en lugares donde hay palabra de Dios, uses los medios donde hay la palabra de Dios y puedas ser ministrado y ayudado de parte del Señor. Si tú deseas y amas y anhelas intensamente la palabra de Dios, vas a crecer para salvación. Ya eres salvo, ya tienes vida eterna por el nuevo nacimiento a través de la palabra y el Espíritu. Pero para crecer y superar y salir adelante y vivir vidas conforme al plan de Dios, necesitamos superar todas esas cositas que van viniendo en nuestro diario vivir. Y tiene que ser por la palabra de Dios. Situaciones difíciles, obstáculos, cosas inesperadas. La palabra de Dios nos ayuda a crecer para salvación en todo sentido. Nos da la vida eterna y nos ayuda a superar las dificultades y cosas que podamos enfrentar. Es por la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ahí está la dirección de Dios, ahí está el poder de Dios, ahí está la provisión de Dios para que nosotros podamos salir adelante, para crecer, para salvación. ¿Qué hay que hacer? Anhelar, hay que amar y hay que tener por posesión la palabra de Dios en nuestro corazón. Y tenemos que enfocar este asunto de la palabra de Dios como lo hacía el salmista David. Para David la palabra de Dios era más que mucho oro afinado. Gloria a Dios. Imagínense llegar al punto de reconocer que la palabra es mejor que mi casa, la palabra es mejor que un auto, la palabra es mejor que títulos, la palabra es mejor que bienes. Tenemos que llegar a ese punto y por eso buscar la palabra de Dios por sobre todas las cosas. Primero, la palabra de Dios es más que mucho oro y que oro afinado, y más dulce que la miel que destila del panal. Eso era lo que decía el salmista David. Y él también decía de un regocijo por la palabra de Dios, de no olvidarse de la palabra de Dios, de desear en todo tiempo la palabra de Dios. Ahora, él no estaba fuera de sitio ni con desajustes emocionales. Él entendía desde la perspectiva misma de Dios la importancia y la necesidad de la palabra de Dios en su vida. Él no estaba sobrevaluando la palabra de Dios, sino que estaba haciendo una evaluación justa, correcta del significado de la palabra de Dios. Amén. Entonces, iglesia, Dios nos habló de que amemos y que anhelemos profundamente la palabra de Dios como nuestro mayor bien y que la anhelemos como nuestra mayor posesión. Tienes que vivir en ese punto de siempre recordar de que la palabra de Dios es la mayor posesión que puedes tener. Más que todos los bienes, más que el oro, si puedes tener un tesoro de oro, de piedras preciosas, de plata, ya todas esas cosas, la palabra de Dios es tu mayor tesoro. ¿Serías capaz de mirar así las cosas? ¿Puedes mirar las cosas de esa manera? ¿Ok? Bueno, para eso Dios nos está instruyendo. Y sabemos, hermanos, que la palabra aplicada a nuestra vida es el agente radical para transformar nuestra vida y todas nuestras situaciones. Recuerda, la palabra de Dios no es solamente para tu información. La palabra de Dios te va formando, la palabra de Dios te va transformando y la palabra de Dios va cambiando tus situaciones. Un principio que está ahí revelado también en las Escrituras.
les hablaba en el primer culto, esto está marcado desde Génesis capítulo 1 y en toda la Biblia. Tan solo en el capítulo 1 de Génesis hay 8 veces que nos enseña la Escritura cómo Dios cambia y produce cambios y trae a manifestación lo que Él piensa, lo que Él anhela, lo que Él sabe que es lo mejor, pero no lo hace de otra forma que sea usando la palabra, usando su palabra. Hasta 8 veces en el contexto donde Dios ve que la tierra está desordenada y vacía, que no hay cosas funcionando como Él quiere, que no están conforme a su voluntad las cosas, que todo está desordenado, aunque Él había creado la tierra en perfecto orden y belleza. Algo aconteció y ahora Dios se encuentra con que todo está desordenado y vacío. ¿Y cómo voy a arreglar el asunto? ¿Cómo voy a transformar? ¿Cómo voy a cambiar todo esto? Entonces Dios nos revela, Dios nos enseña y Dios alumbra hoy nuestro entendimiento por el Espíritu para comprender que Dios hace todas las cosas y ordena todas las cosas por medio de su palabra. Cuando Dios quiere ordenar, cambiar, transformar, lo va a hacer por medio de su palabra. Vidas, situaciones, nuestra vida, ¿por qué cambió de muerte a vida eterna? De ser hijos del diablo a ser hijos de Dios, de estar en maldición a vivir en bendición. ¿Por qué cambió todo eso? Por la palabra de Dios. Y cuando situaciones externas también a nuestra vida tienen que cambiar, Dios lo va a hacer por medio de su palabra. Ordenará Dios cosas siempre por medio de su palabra y su Espíritu va a ir trabajando en esa línea. Cuando Dios quiere hacer algo, y en Génesis capítulo 1 se nos muestra como principio, hasta 8 veces Dios habla como acción directa para crear algo nuevo y específico, para ordenar algo que está ahí, que no anda bien, que Él quiere transformarlo. Entonces Dios habla. Hasta 8 veces Dios dice, Dios habla y hay un resultado de la palabra de Dios. El principio está vigente. Dios hoy habla, hoy la palabra es creída, hay un resultado de la palabra de Dios. Dije que Dios habla, hay gente que cree y hay resultado de la palabra de Dios. Sigue funcionando el asunto. Entonces, para crear Dios la luz, Él lo pensó, sabía que la luz es mejor que las tinieblas, Él mismo se define como que es luz, y entonces no era suficiente el pensar o el querer, quería la manifestación. ¿Y cómo vino la manifestación? Dijo Dios, sea la luz, y la luz fue. ¿Qué estuvo en operación? La palabra de Dios. Mientras Dios no habló, nada pasó. Puede que Dios tuvo pensamientos, ideas y la mejor opinión de todo, pero mientras no habló, no pasó. Cuando habló, vino a manifestación lo que Dios dijo. Entonces se manifestó. Sea la luz, y la luz fue. Y Dios pensaba en los cielos. Y entonces también dijo que haya expansión y que se separe esa expansión de la tierra. Y entonces viene a manifestación los cielos. Y entonces hubo esa expansión por la palabra de Dios. Y para que esté la tierra en sí misma y los mares, también dijo Dios que esto tiene que ser así. Y así fue diciendo cosa tras cosa específica para manifestar lo que Él sabía, lo que Él pensaba y lo que Él quería. Por medio de su palabra. Entonces vino la tierra, vinieron el mar, vinieron la hierba, los árboles, vinieron las lumbreras. Dios quiso que haya un sol que alumbre de día y una luna que alumbre de noche, las 2 lumbreras grandes. Y Dios dijo que haya esto, y esto hubo. Y también Dios quiso que haya animales en el mar, aves que puedan volar, animales terrestres. Y Dios dijo también eso, y eso vino a manifestación. También Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Dios dijo, Dios habló, la palabra de Dios fue dicha, fue declarada. Y entonces eso sucedió. Ven, el principio está vigente. Cuando Dios quiere ordenar algo, lo va a hacer por medio de su palabra y del Espíritu Santo, porque al inicio de la creación el Espíritu Santo se estaba moviendo ahí sobre las aguas, y luego cuando Dios hablaba, el Espíritu Santo estuvo entrando en acción y todo venía a manifestación. Entonces el Espíritu Santo va a trabajar con la palabra, en línea con la palabra de Dios en nuestra vida, y va a llevarnos en esa dirección. Jesús vino primero a esta tierra como el verbo que se hizo carne, la palabra primero.
Después vino el Espíritu que lo ungió para hacer la obra que Dios le había encomendado. Después Él se fue y vino el Espíritu Santo ya para morar en el corazón de cada uno de los hijos de Dios. Pero primero fue la palabra, ¿ok? Entonces, por orden ha sido así, la voluntad de Dios, Cristo viniendo, la palabra, luego el Espíritu Santo. Y esto sencillamente porque hay unidad de funciones y también hay una sujeción muy clara dentro de la Trinidad. El Padre es el que tiene toda autoridad, es el que tiene el plan, el que dirige. Jesús viene, lo ejecuta, sometido a la voluntad de Dios, y el Espíritu Santo respalda todo eso, unge y habilita a Jesucristo para esa obra. Todo esto funciona así porque hay unidad y hay sujeción dentro de la Trinidad. Pero todo está siempre en base a la palabra de Dios. Cada cosa, hermanos, que Dios quiera ordenar en todo sentido, va a hacerlo Dios por medio de su palabra. En la palabra está contenida su sabiduría y su dirección para que las cosas sean ordenadas. Yo estuve tratando un punto en el primer culto y era acerca de lo que el Espíritu Santo quiere hacer para ordenar las cosas en el contexto, por ejemplo, de la iglesia. En el contexto de gente que quisiera servir a Dios, que piensa que puede tener un llamado, que siente cosas de Dios, pero que tiene que aprender a hacer las cosas en orden. Hay gente que puede estar trabajando años en un ministerio con una motivación desordenada, una mala motivación, y no es capaz de comunicar, no es capaz de compartir para ser ayudado, recibir una dirección y hacer las cosas bien a la manera del Señor, ordenadamente. ¿Dios es un Dios de orden? Es mi pregunta. ¿Qué piensan ustedes? Entonces, Dios, a nuestro Padre Celestial, les gusta hacer las cosas en orden. En Génesis 1 todo estaba desordenado y Dios lo ordenó. Dios es Dios de orden y no de confusión. Entonces las personas son engañadas por su propia carne, su mente, por el enemigo, y a veces guardan malas actitudes en su corazón y pueden estar en un lugar por mucho tiempo haciendo cosas, acciones, pero con una motivación incorrecta. Y sencillamente cuando ellos creen que ha llegado el tiempo de hacer algo que piensan que está bien, pero que por la palabra no está bien, se van de la iglesia. Y a veces suelen llevar gente que en un ministerio se les encomendó. Por supuesto, esta gente no está firme, no está parada y también es arrastrada, engañada. Y son sacados, son llevados de una iglesia. Y esto sucede porque no hay orden. Y esto sucede porque las personas no han tenido buena motivación en su corazón. Y también sabemos que Dios no respalda esto. A Dios le gusta y Dios hace cosas siempre en orden. Dios es Dios de orden y no de confusión. Cuando todo está desordenado, Dios no lo desordena más. Más bien Dios ordena las cosas. ¿Ya? Entonces, la palabra de Dios nos enseña acerca de esto. Dios trata con este asunto para que nosotros podamos hacer las cosas bien y tener una vida ordenada. De tal manera que la palabra marca las pautas, los principios. Por eso es sumamente importante que nosotros amemos la palabra de Dios, porque nos va a bendecir realmente, nos va a beneficiar. Que nosotros la atendamos así, pero bien atendida, que la honremos, la respetemos y la apliquemos a nosotros. Esto es sumamente importante. En una iglesia local es Dios mismo el que va a dirigir las cosas. ¿Por qué? Porque la iglesia es de Dios. Y como la iglesia es de Dios, Él da las pautas de cómo funciona la iglesia, de cómo se hacen las cosas en la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es del Señor y Cristo mismo está edificando su iglesia. Entonces, en la palabra están los principios para que esto pueda ser llevado a cabo en orden y de una manera agradable al Señor. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en este contexto del cual estamos tomando el ejemplo de cómo en la iglesia deben hacerse las cosas cuando una persona quiere servir a Dios o piensa que tiene un llamado, y no hacerlo de una manera desordenada, sino siempre en línea con lo que la palabra nos enseña? Hay un principio que se llama el principio de autoridad y sumisión. Eso no es un invento de hombres, no es un invento de alguien que se quiere aprovechar de otros, aunque algunos puedan mal usar eso. Eso no desautoriza la revelación de la palabra de Dios. Hay un principio claro establecido de autoridad y sumisión. Y los creyentes debemos darle importancia, tal como Dios la da, porque Dios hace énfasis de esto, a este principio revelado en la palabra de Dios.
Sí les puedo decir algo. Esto que la palabra nos enseña respecto a la autoridad y sujeción o sumisión, quizá no sea lo más emocionante para oír. Quizá no sea lo que te produce un placer, como aleluya, gloria a Dios, que das un salto de alegría por la revelación de la autoridad y la sujeción. Pero que no importa que no sientas eso, sin duda es algo muy importante para nuestra vida. Porque es un principio vital para el obrar de Dios en su iglesia y en las vidas de cada uno de nosotros. Ahora, ¿quién es el mayor ejemplo acerca de autoridad y sumisión? Dios espera que nosotros entendamos este principio, nos sujetemos, pero nos pone un ejemplo que es tremendo, único y del cual podemos seguir realmente esta misma dirección. Es nuestro Señor Jesucristo. Jesús consideró el hecho de estar sometido y bajo la autoridad del Padre como algo esencial para su vida y para cumplir su ministerio. Quizás hemos olvidado y hemos perdido un poco esa visión de cómo Jesús tenía en cuenta la autoridad y la sujeción, inclusive en algo tan pero tan esencial como las palabras, como qué tengo que hablar, qué tengo que decir. Y Jesús no pensaba como algunos cristianos, yo hablo porque tengo boca, o hablo así porque me da la gana, ya pues, ¿qué problema hay? Algo tengo que decir, ¿no? Para eso todavía dicen, para eso Dios me ha dado lengua. No, Dios nos ha dado lengua para hablar conforme a su palabra. Y Jesús nos enseña eso. En una cosa tan esencial, en la que Él no hubiera nunca pecado. Él no tenía naturaleza de pecado, Él era intachable, Él tenía una conducta y un andar siempre de verdad y nunca de engaño. Y Jesús nunca hubiera fallado, pero aún así, Él nunca habló por su propia cuenta ni lo que quería. Tampoco hizo las cosas como Él sentía. Nada de esta perfección en la que Jesús andaba lo inhibió de vivir sometido a la autoridad del Padre. ¿Ve? No necesitaba, pero Él lo hizo. Reconoció el principio de autoridad y la necesidad de sometimiento. Y lo primero que sometió a la autoridad del Padre para su convivencia y para su ministerio fue su lengua, sus palabras. Esta es una enseñanza práctica, muy práctica, para todos los tiempos. ¿Cuántos de ustedes tienen boca? Ay, pastor, ¿no se da cuenta que tengo? Sí. Quiero que te des cuenta tú que tienes boca para hablar la palabra de Dios. Y Jesús tenía boca, pero hablaba la palabra de Dios. Yo sé que todos hablan y todos hablamos y tenemos derecho de decir cosas. Y hablamos lo que nos ocurre, lo que nos gusta y hablamos de todo. Comentaristas de la vida, comentaristas de las situaciones. Sin embargo, la Escritura nos muestra en Jesucristo que nuestras palabras en todo sentido deben estar sometidos a la autoridad del Padre y a lo que el Padre nos va guiando. Y las palabras es de lo más común que usamos. ¿Se han dado cuenta de eso? Lo que más usamos es las palabras, nuestra boca. Y hablamos y nos comunicamos, decimos, llevamos, traemos a través de palabras. Y Jesús es una gran enseñanza en este sentido. Lo primero que Él somete a la autoridad del Padre para su convivencia y su ministerio es su lengua, sus palabras. Juan capítulo 12, versos 49 y 50, vamos por ahí. Dice lo siguiente. Juan 12, 49 y 50. Biblia Las Américas. Voy a leer esta traducción. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo me ha enviado y me ha dado mandamientos sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. Verso 50. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Por eso lo que hablo, lo hablo tal como el Padre me lo ha dicho. Había judíos que no creían en Jesús a pesar de todas las señales y de todo lo que Jesús hacía. Ellos tenían temor de los fariseos que los acusaran, que los trataran mal, porque amaban más la gloria de los hombres, más que a Jesús mismo. Y a ellos Jesús les dice y les muestra que Él mismo está sometido y que pone ante todo a Dios. Y somete sus palabras a Dios mismo. Y Él dice, yo no he hablado por mi propia cuenta. Y el término hablar aquí
está determinado por una palabra griega que es laleo, así como suena L-A-L-E y una O, laleo. ¿Y laleo qué significa? Significa que uno puede hablar, que uno puede conversar, pronunciar palabras, contar cosas, decir cosas, emitir, expresar, hablar de todo tema, pero en el caso de Jesús a todo le daba la óptica de Dios. Recuerda que él hablaba de agricultura, él hablaba de ganadería, él hablaba de oro, él hablaba de dinero, pero a todo le daba la perspectiva de Dios. O lo relacionaba y usaba todo, aunque sea una cosa terrenal, pero siempre con una visión de agradar a Dios. Entonces Jesús hablaba, conversaba, pronunciaba, laleo, cosas generales. Daba opiniones seguramente, compartía seguramente de cosas. Pero él dice, yo no he hablado, yo no la leo por mi propia cuenta. El origen de lo que yo digo y la procedencia de lo que hablo no soy yo mismo. Aunque pudiera hacerlo, porque él tenía naturaleza perfecta. No se equivocaría, pero él decidió operar y enseñarnos de paso a nosotros este principio de autoridad y sujeción. Y lo primero que él sometió fue sus palabras. Y él dice, yo no hablo por mi propia cuenta. Estamos creciendo y tenemos que llegar al punto de decir, yo no voy a hablar por mi propia cuenta. Me gustaría hablar de esto, opinar de esto, pero no voy a hablar por mi propia cuenta. Y si hablo de tal o cual cosa desde la perspectiva de Dios y buscando la voluntad de Dios y el cumplimiento de su voluntad en las cosas que hable. Esto es lo que hacía Jesús en términos generales, cuando hablaba, contaba, decía, emitía y expresaba cosas. Pero él dijo, yo no hablo por mi propia cuenta, sino lo que el Padre mismo me ha enviado y me ha dado mandamiento. El mandamiento de Dios era una prescripción autoritativa, porque el Dios Padre sabio y que esbozó el plan de salvación sabía la manera correcta de llevarlo a cabo. Y daba a Jesús dirección, una prescripción autoritativa. ¿De qué se trata una prescripción autoritativa? Eso es lo que significa mandamiento. Prescripción autoritativa. Y para entenderlo mejor es como cuando vas al médico. Alguien va al médico, quieren tratamiento de tal o cual cosa y busca obviamente el médico que le estime el mejor para ayudarle en su situación. Y va a exponer su situación y el médico le da una receta. Esa receta es una prescripción autoritativa. El médico está capacitado, sabe los asuntos, sabe lo mejor, ha estudiado sobre esto y tiene la autoridad para recetar o dirigir a ese paciente a usar tal o cual medicamento. Y le da una receta o prescripción autoritativa. ¿Y qué hace la persona? Va fielmente a comprar los medicamentos porque sabe que ahí está naturalmente la solución a su problema. Y si no hay en una farmacia, va a la de la esquina de al frente, porque hay en 4 esquinas 4 farmacias. Entonces, vas a la de aquí, no hay, te vas a la de al frente, a la de esta otra y a la de esta otra y hallarás por ahí. Pero quieres lo que el médico dice. No, hay una que es parecida a esta medicina. No, deme lo que el médico ha dicho, lo que dice la receta, por favor. Quieres la prescripción autoritativa, lo que dice la receta. El mandamiento del médico, y finalmente la persona compra eso, encuentra eso y lo consume y va a tener un resultado en su vida. Ese era el mandamiento. Dios le dio la receta de cómo se tiene que mover Jesús. Y Jesús decía, yo no he hablado, yo no cuento, yo no digo las cosas, ni emito expresiones u opiniones fuera del plan o del propósito de Dios. Pero también Jesús dice aquí que ha recibido mandamientos sobre lo que he de decir y de lo que he de hablar. Interesante que cuando Jesús dice que recibió mandamientos sobre lo que he de decir o hablar, ya no usa la palabra laleo, aquí usa la palabra lego y tiene otro significado. Laleo es hablar en términos generales, desde la perspectiva de Dios, pero de cualquier tema. Ahora, lego
significa construir con palabras un discurso sistemático, fijo, específico. Explicar algo de una manera esencial, específica. Afirmar, referirse a algo específico, lego. Construir. El Lego es un juego que hay ahora, ¿no? El Playgo que le dicen es Lego, también se lo llama. Y es hacer figuritas, construir algo, edificar algo, ahí bonito, lo que uno quiere específico, con determinado propósito, lo que uno quiere, pero algo específico. Entonces Jesús cuando hablaba, y aquí dice Lego, Él cuando hablaba de las cosas del reino, del espíritu, doctrina, hablaba también conforme a la palabra de Dios. Si hablaba en términos generales de cualquier cosa y tema, o hablaba términos doctrinales específicos del reino de Dios, de las cosas espirituales, siempre Él hablaba sometido a la autoridad de Dios. ¿Cuántos de ustedes recuerdan ahora mismo que son el cuerpo de Cristo? Algunitos nomás. Pueden usar su lengua para decir amén. Yo soy el cuerpo de Cristo. No tengan miedo, iglesia. Aunque hay una responsabilidad que conlleva esta declaración, pero no hay que temer. Somos el cuerpo de Cristo para hacer lo que Cristo hacía. Si no lo hemos hecho, que acabe eso y podemos cambiar y hacer de nuevo como Cristo hacía, porque somos su cuerpo. Y Él tenía su lengua sometida, sus palabras sometidas en cualquier ámbito a la autoridad de Dios. Yo les dije el día domingo, me parece, y en otras circunstancias, que hay que traer a Cristo a nuestras conversaciones. Hay que traer las cosas de Dios a nuestras conversaciones. Está bien, tenemos derecho de hablar, de comentar cosas, pero todas podemos relacionarlas con Dios, con su voluntad, con la palabra. Y no dejar todo en un comentario solamente de lo que está pasando en el mundo, en el deporte, en situación tal o cual. Pero podemos traer todas esas cosas y darle una connotación de llevar todo en sometimiento a la voluntad de Dios. A veces la gente habla de su situación de enfermedad, pero no habla de la solución que la palabra le da. Entonces pueden decir, me siento así, me está pasando esto, y se quejan, y son cristianos y han oído la palabra y nunca hablan de que están sanos por la llaga de Jesucristo. A veces les da vergüenza, seguro, declararlo. Le van a decir, estás loco. Me hablas de la enfermedad y hoy me dices que estás sano. ¿Qué está pasando? No, estás mal del cuerpo, estás mal de la mente. Pueden tener miedo de que los cataloguen así. Entonces hablan de la cosa mala, pero no hablan de la solución que está en Cristo Jesús. No hay sometimiento a la palabra. La palabra dice que estamos sanos por la llaga de Jesucristo. ¿Esto es verdad o no? ¿Es verdad que Dios te ama y te perdonó en Cristo? ¿Es verdad que Dios te ama y te sanó en Cristo? ¿Es verdad que Dios te ha bendecido en Cristo? Entonces puede ser ilógico y desubicado para el mundo que alguien declare esto, pero el Hijo de Dios no tiene temor de hacerlo. Uno puede decir, sabe, estoy pasando esta situación y he ido al médico y si quieres puedes contar lo que pasó, pero nunca tienes que dejar de decir la palabra de Dios y traerlo todo bajo la autoridad de la palabra de Dios y hablar por sobre todas las cosas que estás sano por la llaga de Jesucristo, que eres bendecido en Cristo Jesús. Iglesia, ¿entiende esto? Entonces, ¿qué hizo Jesús? Todo lo que contaba de sí expresaba. Él recibió de parte de Dios la prescripción autoritativa, el mandamiento de que lo haga conforme Dios quería. Las cosas específicas, los discursos sistemáticos doctrinales de los cuales él habló, siempre estaban en línea con la voluntad de Dios. Dios me ha dicho y me ha dado el mandamiento, lo que he de decir y lo que he de hablar. Ahora él dice, y sé que su mandamiento es vida eterna. Esto es bueno, no lo traté en el culto número 1, pero ustedes del culto número 2 están benditos ahora. Es interesante que sepas que tu hablar está relacionado con la clase de vida que vas a vivir aquí en la tierra. Está relacionado con la vida eterna. ¿Tienes la vida eterna? Sí.
La recibiste cuando naciste de nuevo, pero nota esto. Y yo sé que su mandamiento, el de hablar conforme a la voluntad de Dios, tanto en el área general como en las áreas específicas, entonces tú tienes que darte cuenta que eso va a ayudarte a vivir la clase de vida eterna que ya Dios te ha dado en Cristo Jesús. Por eso es que Santiago luego por el Espíritu trata el asunto para decir que la muerte y la vida, conforme a Proverbios, están en poder de la lengua, y que la lengua es la que dirige tu vida, como el timón de un barquito y como el bozal de un caballo. Y que cuidemos nuestras palabras, y que de nuestra boca, de una misma boca, no puede salir agua dulce y agua amarga. Y que cuidemos nuestra manera de hablar. Esto está completamente en línea de lo que Jesús hacía. Recuerda, el mandamiento de Dios es para una clase de vida eterna. La vida eterna es la vida Zoe, la clase de vida de Dios. El que tú sometas tus palabras como Jesús lo hacía, y tú siendo miembro del cuerpo de Cristo, ahora lo hagas en todos los temas y contextos, tiene que ver con que manifiestes vida eterna en ti hoy que estás aquí todavía en la tierra. Y en el cielo, el día que nos vayamos con el Señor, ni qué hablar, que vamos a estar disfrutando la vida eterna. Pero ¿qué del hoy día? ¿Qué de este tiempo aquí en la tierra? Recuerda, tus palabras sometidas a la autoridad de la palabra de Dios en cualquier ámbito van a repercutir en que tú puedas disfrutar, manifestar la vida eterna que Dios ya te dio en Cristo Jesús. Vida eterna, dijo Jesús. Yo sé que su mandamiento es vida eterna. Por eso lo que hablo, lo hablo tal como el Padre me lo ha dicho. ¿Cuántos están animados a hablar tal como el Padre dice? Ya está, ya lo sabemos, ya lo creemos, practiquémoslo. Luego Jesús sometió sus acciones, primero su lengua, luego sus acciones, a la voluntad del Padre. Juan 5, 19, 30 dice: por eso Jesús respondiendo les decía, en verdad os digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Jesús ni hablaba por su cuenta, ni hacía nada por su cuenta. ¿Qué les parece? Qué distinto a lo que algunos cristianos piensan, dicen, opinan y comparten. No me digas nada. No, a mí me parece esto. Está bien que el pastor diga y que los hermanos digan, pero no, yo creo esto, yo pienso esto, yo siento esto. ¿Y qué importa lo que pienses y tu opinión y tu sentir si Dios va por otro lado? Lo que tiene que importar es lo que Dios dice, lo que Dios habla, lo que Dios te dirige. Eso es lo que realmente importa si quieres que tu vida sea beneficiada. Y Jesús decía que en verdad el Hijo del Hombre no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Porque lo que hace al Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Y Jesús decía en Juan 5, verso 30, yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. No quiere decir que él no tenía iniciativa, porque él se movía dentro del plan y la voluntad de Dios, pero él no tomaba el asunto libremente de hacer lo que le daba la gana. A eso se refiere, yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Él dice, como oigo, juzgo, y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces Jesús sometió su lengua, sus palabras en todo contexto, sus acciones a la voluntad del Padre. Él supo de autoridad y sujeción. Y el principio de autoridad y sujeción trae bendición. Le ayudó a Jesús en los términos que él había sido enviado a salvar a la humanidad para que él cumpliera ese propósito. Y así nos va a ayudar a nosotros en la iglesia, a través de entender esta dirección de la palabra de Dios, de aceptar y creer en este principio de autoridad y sujeción. Se nos va a ayudar a cumplir el plan de Dios y a vivir en orden. Dios es un Dios de orden, les dije, y Él trata en su iglesia bajo este principio. Por eso es necesario seguir ante la autoridad una actitud de sujeción o de sumisión. Esto ayuda y bendice tremendamente nuestra vida. Recuerda que la gente que está en autoridad no está dándote dirección conforme a su capricho. Esto sería una gran tontería que cometerían este tipo de personas, sea un pastor o sea un servidor, si ellos usan la autoridad por su capricho.
pero sí están llamados a usar la autoridad trayendo dirección de Dios. Entonces tienes que discernir esto y someterte a la autoridad de Dios conforme a su palabra. Y esto es muy importante, iglesia. Si queremos orden en nuestra vida, queremos orden en nuestra iglesia, orden en nuestras cosas. Si hay algo que no está bien, queremos que Dios lo ordene, pues hay que someternos a la autoridad de Dios, de su palabra y también de las autoridades que Dios ha puesto sobre nuestra vida. En el ámbito de Dios, para que todo funcione y Dios lleve a cabo sus planes, se necesita. Digan, es necesario. Digan, es bueno que esté sometido a la autoridad de Dios. Y no bajen el volumen, no bajen el volumen. Cuando llegamos a estar sometidos, ya como que se van apagando. A ver, otra vecesita lo vamos a hacer. Digan conmigo, repitan, es bueno. Necesito estar sometido a la autoridad de Dios. Correcto, hermanos. Así, con esa convicción hay que mirar el asunto. La iglesia es el cuerpo de Cristo. En cualquier ámbito donde estemos viviendo, sea la iglesia misma o la casa o el trabajo, en cualquier ámbito, tenemos que caminar en este principio de autoridad y sujeción. Es importante para nosotros que tengamos este mismo sentir, esta misma actitud que hubo en Cristo Jesús. Ahora, dentro de la iglesia quiero mostrarles algo y con esto voy a terminar. Hebreos 13, versos 16 y 17. Siempre hablamos de este versículo cuando tratamos de enseñar acerca del orden de Dios en la iglesia y del llamado a seguir la dirección que Dios nos da a través de las autoridades que Él estableció. Hebreos 13, 16 y 17 dice: y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, no quejándose, porque esto no os es provechoso. Ni un amén a esta palabra. Ay, ay, ay. ¿Es palabra de Dios o no? Dígase amén usted, pastor, ese es su versículo favorito, dirá. Pero esto tiene que ver, hermanos, con orden de Dios, bendición para nuestra vida, de cómo funcionan las cosas en la iglesia, de cómo reconocer la autoridad de Dios, de la gente que Él ha llamado y nosotros beneficiarnos de ello. Ahora, en contexto general de estos versículos, nunca aprendemos por la palabra que hay que hablar mal de los pastores, que hay que no someterse a los pastores, que hay que renegar de los pastores. No, nunca hay esa idea. Entonces, escucha esto, si hay iglesia, si hay pastor, si hay gente reconocida bajo esa autoridad y delegada en autoridad, si hay iglesia funcionando, la cosa es que tienes que obedecer y sujetarte a tus pastores. Pregunta, ¿la iglesia está funcionando aquí? ¿Hay una visión de Dios aquí? ¿Están comiendo y siendo alimentados aquí? ¿Dios los está bendiciendo aquí? Ya, entonces esto es para nosotros. Hay que obedecer y hay que sujetarnos. Puede no gustarte, puede no parecerte, puede que tú seas mejor que el pastor y que alguna autoridad delegada, no importa. Lo que interesa es que este principio tiene que operar dentro de la iglesia. Y nosotros más que nadie lo sabemos. Y también sabemos nosotros, los que hemos sido llamados, que la autoridad es para edificación. Cuando yo hablo de autoridad y sumisión, no estoy tratando de destruir sus vidas. Estoy edificando sus vidas. Y yo entiendo mejor que nadie posiblemente este asunto en cuanto a ustedes, de que la autoridad no es para destrucción, ni es para enseñorearnos de la vida de las personas. Lo entiendo, lo sé. Y nunca voy por ese camino, quiero que sepan eso. Y les hablo con el corazón en la mano, como se suele decir, y con toda honestidad.
Nunca voy por el lado del enseñoreamiento ni el lado de la destrucción. Siempre es para edificar y siempre es para ayudar sus vidas. Ya si en ese contexto no les gusta, no responden, no les agrada, ya no es culpa mía, pero quiero que conozcan mi corazón. Hablar aún de estos temas es para edificación, no para destrucción. Es para bendición, no es para enseñorearme de sus vidas. Porque el único que tiene derecho a enseñorearse es el Señor. El Señor Jesucristo, su Señor. Solamente que nos dio a nosotros autoridad para dirigir y para hacer las cosas conforme en su palabra se enseña. ¿Está claro eso? Noten, dice, y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no nos olvidemos, esto está relacionado el verso 16 con el 17. Quiere decir que obedecer y sujetarnos a los pastores es hacer el bien y es ayudarnos mutuamente. La palabra ayuda mutua en el original es koinonía, que significa ayuda y compañerismo, pero también significa contribución y participación. Eso no se toca mucho. A la palabra koinonía lo vemos bastante y lo enfatizamos como estar juntos, tener compañerismo, estar haciendo la obra de Dios y etc, etc, compartir ahí. Eso es la koinonía, decimos. Pero koinonía tiene que ver con contribuir y con participar. En este sentido que estoy hablando de la visión de Dios, de seguir lo que Dios nos enseña en su palabra, hay que contribuir para que esto se lleve a cabo. No hay que irnos por otro lado de tal manera que no contribuyamos a lo que Dios quiere, porque la Biblia dice de hacer el bien y de la ayuda mutua, de contribuir a que todo se haga en el orden de Dios, también es nuestra responsabilidad. Ahora, ¿en qué sentido específico Dios nos muestra esto? Y de lo cual dice, no te olvides, porque estas cosas o estos sacrificios agradan a Dios. Puede ser un sacrificio, no te nace hacerlo, no te gusta. Pero solo porque viene de Dios la dirección y porque es un principio divino y es algo de la palabra, entonces tú tomas el asunto de hacerlo. Y puede que sea un sacrificio en ese sentido, pero sabes que de ese sacrificio se agrada a Dios. En otras palabras, si te cuesta, no importa, a Dios le agrada si tú lo haces. Porque lo haces con determinación de tu corazón. Aunque te cuesta, tú lo haces. Ahora creces y practicas y dejas que la palabra obre en ti y llega tu vida al punto en un momento de comenzar a disfrutar eso y ya no es un sacrificio. Ya es un andar por fe, un andar de regocijo, donde por supuesto Dios también se agrada. Pero tienes que saber que si es un sacrificio, Dios se agrada de que tú lo hagas. Porque esto es vital para tu vida. Este principio de autoridad y sumisión es vital. Sin ese no avanzas, no creces. Si yo veo una persona no sometida, jamás le voy a dar un cargo, jamás le voy a encomendar y delegar un cargo. No porque yo me enseñoree de su vida, sino sencillamente porque esa persona no es digna de confianza. Y porque yo sé que no lo va a hacer bien, no va a cumplir como Dios quiere, porque no está mostrando un buen corazón. No hay sometimiento. Entonces, si queremos que nuestras vidas estén ordenadas y no perder oportunidades, necesitamos caminar entendiendo este principio que viene de la palabra de Dios, la autoridad y la sujeción. Entonces, dice que esto va a agradar a Dios, aunque sea un sacrificio. Y el verso 17 nos habla específicamente, obedezcan a vuestros pastores y sujétense a ellos. Ahora, el término obedecer no está hablando de la acción práctica, que te dicen algo y tú lo hagas en la acción. Bueno, eso hemos aprendido, la obediencia, ¿no? La obediencia es hacer lo que Dios nos dice conforme Dios nos dice, eso está bien. Pero la palabra obedecer, traducida así en Reina Valera y en varias otras traducciones, no se refiere a la acción que tienes que hacer siguiendo algo que te dicen, sino primeramente aquí no se usa esa palabra upakouo. Upakouo significa obedecer en cuanto a hacer una acción cuando uno recibe una dirección. El pastor dice algo y tú lo haces, eso es upakouo. Pero cuando la Biblia habla aquí de
obedeced, no usa upakowo, usa la palabra peizo, así como suena, P-E-I, una D, una S y una O, peizo, peizo. No usa upakowo. Cuando dice obedeced, usa peizo. ¿Y qué significa peizo? Este término griego. Significa cree, asegúrate, estate persuadido y convencido, ten confianza, reflexiona ante la autoridad. Tienes que convenir contigo mismo porque esto te conviene. Peizo no trata con la acción que debes de hacer cuando alguien te dice algo. Trata con el corazón. Que aceptes, que confíes, que sepas que Dios cuando llama a alguien, ese alguien tiene el respaldo de Dios y el testimonio y el sello de su llamado. Tú tienes que creer en esa persona, asegurarte en esa persona, en su cobertura. Tienes que estar confiando. Tienes que reflexionar en la autoridad que esa persona tiene y saber que esto te conviene. Eso es peizo. Entonces, si te das cuenta, Dios no está tratando con la acción, sino primero con el corazón. Reconoce que la persona y la gente que está operando en autoridad es que Dios los llamó a estar ahí. No digas, ellos quieren estar, o ellos se aprovechan, o ellos quieren hacer las cosas así. Reconoce mejor y asegúrate y ten confianza que Dios es el que está haciendo el asunto. Que Dios está moviéndose en su iglesia de esta manera, bajo el principio de autoridad y sujeción. Y si en la iglesia hay que guardar un orden porque un ujier delegado y con autoridad que se le ha dado para su trabajo te dice algo, pues no pitees. ¿Sí entienden no pitear, no? No ser desarreglosos, no ser picados, no te piques, no te enojes, no te rebeles. No digas, no pues, no me digas nada, yo me quiero sentar aquí. Hermano, por favor, adelante para que los que llegan tarde se sienten atrás. No, yo aquí no me gusta adelante. Eso hazlo en tu casa. La iglesia tiene autoridades, sigue la dirección. Es para bendición de tu vida. Porque si en pequeñas cosas no muestras sujeción, nadie te va a confiar cosas importantes del reino de Dios. Vas a estar años y años y años con esa actitud y no vas a tener oportunidad de avanzar. Esto no es por maldad, esto no es por enseñorearse, sencillamente porque Dios nos enseña cómo opera en la iglesia la autoridad y la sujeción. Es muy importante. ¿De dónde surge esto? No de un cerebro humano, sino de la sabiduría de Dios. Así es que benditos de Dios, no se olviden que hay que creer en nuestros pastores y en nuestros líderes, asegurarnos, reflexionar en la autoridad que tienen y saber y convenir con nosotros mismos, me voy a someter porque esto me conviene. Eso significa obedecer. Luego ya viene, sujétense a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. La palabra sujetarse tiene que ver con el hecho de cederse bajo la autoridad de otro, rendirse, mostrarse como más débil. No que seas débil, sino que por humildad te muestres, por respeto a esa persona que Dios ha puesto en autoridad. Como te hagas el más débil, te muestres como más débil, aunque no seas más débil. Eso es un acto de humildad, de reverencia y respeto a lo que Dios está haciendo. Entonces, iglesia, necesitamos someter nuestra lengua a Dios, como Jesús lo hacía, porque somos cuerpo de Cristo. Necesitamos someter nuestras acciones, nuestro caminar, nuestro andar a Dios, como Jesús lo hacía, porque somos el cuerpo de Cristo. Ni en palabras ni acciones Jesús hacía lo que le daba su gana, su sentir o su opinión. Nunca ni hablaba ni hacía las cosas por su propia cuenta. Iglesia, tenemos que mantenernos en este principio constante y continuamente como cuerpo de Cristo
de reconocer la autoridad de Dios, de su palabra, las autoridades que Dios ha puesto. Por eso Dios habla de obedecer, de ayudarnos mutuamente, de no dejar de hacer el bien y de obedecer y de sujetarnos a nuestros pastores, y esto incluye también las autoridades delegadas por los pastores. Esto es para bendición de nuestra vida. Esto no es para amargarnos la vida ni dañar nuestra vida, es para bendición nuestra. Amén, iglesia. ¿Han sido ayudados por el Señor? Siempre tengo que soltar esta pregunta después de una enseñanza como esta. ¿Siguen amando a su pastor? Amén, amén, amén. Yo también sigo amándolos, amados hermanos, y nos amamos conforme a la palabra de Dios. Amén. Dios nos ha dicho, y este es un mandamiento, que nos amemos unos a otros como Dios nos ha amado. Somos bendecidos con la sabiduría de Dios. Vamos a mantenernos en lo que Dios nos está enseñando y vamos a permitir que el orden de Dios llegue a nuestras vidas en todo sentido, por la palabra de Dios. Recuerda, Dios usa su palabra para traer orden a nuestra vida. Orden a su iglesia, orden en todo contexto. Padre, te agradecemos en el nombre precioso de Jesús. Estamos agradecidos de tu sabiduría viniendo a nuestra vida. Te damos a ti toda la gloria y toda nuestra gratitud. Gracias por este tiempo de bendición, de haber refrescado en nuestro corazón esta buena palabra tuya. Estamos agradecidos de que así como Jesús lo hizo, nosotros como cuerpo de Cristo también tener la oportunidad de someter nuestras palabras en todo sentido, en el sentido general y en el sentido específico, a tu palabra, a tu voluntad que es conocida por nosotros. Y te damos gracias por refrescar en nuestro corazón este principio de la autoridad y la sujeción en la cual debemos andar en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, obedeciendo, creyendo, sabiendo que nos conviene, meditando en la autoridad que tienen nuestros pastores y toda autoridad que está sobre nuestra vida. Padre Dios, gracias porque también podemos mostrarnos como personas humildes y hacernos como más débiles en una actitud de sujeción a las autoridades que están sobre nuestra vida. A ti te damos todo honor y toda gloria y toda nuestra gratitud, porque sabemos que tú estás ordenando cosas, estás trayendo cosas de tu palabra a nuestra vida, porque quieres manifestar mucho más rápido, mucho más rápido, mucho más rápido que antes estas cosas en nuestra vida. Te damos gracias por tu fidelidad y por tu propósito con nosotros. Gracias, porque la buena obra que comenzaste seguro la sigues perfeccionando hasta el día de Jesucristo.